Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy tenemos a Hunter a nivel 50, mi propio Hunter. Segundo video seguido que te puedo traer un Poké. Ya desde hace muchísimo tiempo me han estado pidiendo unos videos que puedan ser míos, y ahora te traigo a Hunter a nivel 50. ¿Y por qué? ¿Por qué Josedu en el título dice Copa Premier? Porque el día de mañana, el día lunes por la tarde, viene la Liga Master Ball, la Liga Master Ball Clásica y la Copa Premier, pero de la Liga Ultra, lo que hemos estado esperando. Ya no va a estar la Remix, sino que se viene la normal, vale todo, pero sin legendarios. Tiene Garra Umbría, Puño Sombra y Bola Sombra, 2219, el máximo de CP al 100% de IV. Es un cañón de cristal. Tiene 200 de ataque, casi se asemeja a un legendario. 113 en la defensa, que carece muchísimo, y 120 en el HP, la estamina. Al ser un Pokémon de tipo fantasma veneno, debilidad al siniestro, al fantasma, al psíquico y al tierra, y resistente a varios tipos que van a entrar dentro del meta, como en el caso del planta, el hada por 2, al bicho por 3, al lucha doblemente, al normal, y también tenemos al veneno. 50.000 polvos estelares y 50 caramelos. Y si tú dices, Josedu, pero bueno, ¿cómo lo voy a estrenar para acá, para irme con la ultra? Si no, después puedes llevártelo para la master, no hay problema, porque sí sería un bonito Gengar a nivel 50. Y si le das su medallita y su insignia de mejor compañero, tienes a un Gengar a nivel 51. Y recordar de que Gengar tiene una mega evolución, así que en todas maneras sales ganando si es que lo quieres probar así como Hunter. Es que me encanta cómo lo hice con Hunter, me encanta haber ganado con Hunter. Tremendo daño que hace a un Ninetales, y puede lanzarle el siguiente Bola Sombra, pero quiere irse primero quitándose el escudo del rival, el último escudo que tiene, que puede servirle al rival para después utilizarlo con Venusaur, pero no le salió la jugada. Quizás quiso lanzar uno más, y como ya tenía el ataque cargado, le lanzó con todo a Gerardo. Y esto ha sido con subs, patrocinadores y también con algunos amigos con los cuales he podido hacer estos combates. Sácame lo mejor de lo mejor, tu mejor equipo en una Ultra Copa Premier. Así que me han sacado sus mejores equipos, me sacan los oscuros, los mejores que están en rangos muy altos, así que se puede ver la experiencia que puede tener cada uno. Esto puede ser tajo cruzado, así que decido escudar por si acaso, porque no le había contado, sería mentirles que había contado los básicos. El primero se me escapó, así que si hubiese contado bien los básicos, yo dije, capaz ha lanzado 6. Así que lanzo pájaro asado por si acaso, y cambio rapidísimo a Hunter para que él pueda lanzarme su primer ataque. Ha decidido quedarse, quizás está pensando en qué Poké puede tener detrás que pueda servir, y si es que no me cambia, pues estoy en todas las de la ley. Le quedó 1 de vida, eso le da la ventaja a lanzarme, pero ahora sí conté muy bien los básicos y era tajo cruzado, así que no es muy efectivo, lo resiste por 3, pero has visto un cuartito de daño que le he hecho porque la defensa carece demasiado. Pero si tienes ahí dentro del meta todos los que puedes resistir, la haces muy bien. Que venga con el Bola Sombra que puedo lanzar, y antes de que pueda lanzar le digo, vamos a lanzar el Puño Sombra porque por si acaso puede escudar. Lo que necesito es quitarle el escudo, logro mi cometido y así ya se quedó sin nada. Puedo dejarlo tranquilo, puedo dejarlo atrás y puedo entrar tranquilito con Talonflame a farmearlo, a poder lanzarle quizás un nitro carga y me cambia rápido en polio y saco a Oxtown. Yo fui el algoritmo. El algoritmo no puede ser. Termino ganando este combate si es que todo sale bien, porque el pico taladro es un daño neutral. Hidrocañón hubiese sido un poco mejor, pero tengo el tajo umbrío. Decido farmear un poco más porque tengo lanzamugre, y ese lanzamugre me ayuda mucho porque tiene Ninetales esa parteada, así que le puede hacer súper eficaz. Pero creo que no voy a llegar, así que no me quiero arriesgar a que me pueda entrar un cascada, y decido ir con todo para lanzar el tajo umbrío. Ya me puede farmear ni tanto, porque Ninetales también necesita lanzar su mejor ataque de una buena vez. Yo ya no llego a farmear y me cambia con el Meteoro Bola, así que entra después Talonflame a lanzar su nitro carga, lo más valioso que tiene, y me sale el overtap. Si no hubiese lanzado el combate, y con ese rango de vida que le queda, es súper eficaz y es toda la vida. Y Hunter me encanta a nivel 50, nunca había visto un Hunter a nivel 50 y así que he sido el primero, el único que he tenido. Vamos con Abrom, que ya ha aparecido en el canal, es nivel 50 como entrenador, así que vamos a darle. Saca su Drapion, no puede ser Drapion, también va a ser mucho lujo poder llevarlo en la Ultra Premier, porque todo va a variar. Y déjame en los comentarios si es que quieres ver a los mejores equipos, bueno, que pueden ser de rangos leyendas, que ya estén actualmente en rango leyendas. Voy a ver si es que puedo hablar con Rochita, a ver, porque él también saca sus equipos, si es que puede variarme con alguno para poder mostrarlos en el canal. Quisiera hablar con esos rangos leyendas, con algunos que conozco por ahí que ya están ahí, y cómo han llegado
llegado con la 2500 porque se barajea muy bien llevando un equipo equilibrado. No existe el team perfecto, pero uno sí que te puede ayudar bastante cubriendo debilidades, o sobre todo que ya a estas alturas se maneja más con todo la estrategia. Dejarme like en el video y comentario y vamos a ver si es que mañana lo podemos traer. Si es que no, pues pasaríamos a probar nuevos pokés que van a aparecer en esta ultra y también en la master, porque después a partir del día sábado o domingo que vamos a tener también con los CD de Eevee, hoy ese día voy a estar loquísimo. Son 24 videos que voy a tener que traer para el canal, imagínate, 24, así que suscripción y campanita porque va a estar buenísimo. Yo esperaba que me lanzara primero el ataque, pero como no lo hizo, así que vamos a lanzar pájaro osado, vamos a bajarnos a ese renacuajo y cambio rapidísimo a Haunter para que me pueda lanzar sus mejores ataques. Y como tengo un escudo, lo puedo dejar pasar el primer meteoro bola. Quiero usarlo como sacrificio, como un escudo más para lanzar al menos un bola sombra. Me deja demasiado tocado y ya drenó la energía, es lo que más necesitaba que drene, pero quiero hacerlo brillar a Haunter. Como sea, vamos a hacerlo brillar aunque sea lanzando un bola sombra y me cambia rapidísimo. Nidoqueen logró su cometido, utilizó su último escudo y así ya tengo la posibilidad de entrar con todo con Haunter, más de la mitad de la vida. Qué tremendo ataque que tiene. Y ahora solo lo que necesito es farmear. No puedo hacer nada más que el farmeo, porque un meteoro bola a estas alturas y siendo oscuro tiene 20% más en el ataque, me llega a finiquitar todo. Y lo único que necesito es el pájaro osado, que puede entrar con Politot y como es oscuro también carece de ese 20% más en la defensa. Colmillo veneno no me va a debilitar y así tengo el pájaro osado. No puedo tener dos a estas alturas, no puedo hacerlo, así que no me arriesgo más, no entro el básico. Eso es bueno, lanzo con todo el pájaro osado por más de que sea agua y no puede ser. Bendito renacuajo, termina ganándome con un píxel de vida, no puede ser. Ya estaba ganado. Si tan solo el calcinación la animación fuese un poco más rápido, hubiesen sido un buen empate, pero no puedo creer que haya resistido la rana. Sé que es agua, sé que puede resistir los ataques serios, pero no pensé que hubiese sido tanto esa rana. Lanzo pájaro osado por si acaso y después lo único que necesito es hacer el cambio. No puedo hacer el cambio a Venusaur porque Dragonite resiste todo lo que puede ser copas, iba a decir, temas elementales como el planta, el agua, el fuego, el eléctrico, así que voy con todo con Haunter a lanzar el ataque. Lo mejor que puedo tener es lanzar el puño sombra, al menos para que le haga daño y después llegar al farmeo, pero con lo último que le quedó, lanzó su ataque. Tengo para un bola sombra, un puño sombra, todo va a depender del poke que tenga atrás, su switch o puede tener el closer seguro. Tengo que ver cuál es y que utilice su último escudo, me saca Escavalier y puedo lanzar el bola sombra. Espero que lo deje pasar, espero de que no piense que es un baiteo, bueno que sí espero que piense que es un baiteo. Hoy no puede ser, le quitó casi toda la vida, casi un one shot y acá que me farmé, ya estoy tranquilito porque tiene dos. Ahora lo único que necesito es asegurar el cambio apenas lo tenga y cambio rápido a Talonflame, menos mal que había lanzado el ataque, así que tranquilito. Si es que no le da nada pues ahí está, no le dio nada, quiero farmear, ay no puede ser, tercer se me lengua la traba, quiere farmear y al menos lanzar un planta feroz. Ya llego y tengo todo preparado, ese cambio fue el que me está dando la victoria o me va a dar la victoria porque así ya utiliza su primer escudo, como es un daño neutral y como tiene esa parte de agua igual le va a doler, solamente necesitaba dejarlo en el rango de vida que necesito para que el planta feroz pueda ganar el combate y con eso es suficiente para que pueda entrar toditito para ti y así termino ganando este combate. No hubiese sido un hermoso 4-0. Vamos con el quinto, donde tenemos a Venusaur versus Ninetales. Acá sí empiezo muy mal Elite, así que cambio rapidísimo a Talonflame y detrás sé que puede tener un agua, que es casi sospechoso que lo pueda tener porque si inicia mal Elite pues ya tiene a su ranita detrás. Esa rana no la tengo, no pienso usar a la rana, es demasiado fregada. Te friega casi todo, a pesar de que no tiene esa tremenda defensa como puedan tener otros pokés, pero sí, es un gran spammer. 3 básicos y ya te puede lanzar un básico y lo peor de todo es que no puedes saber si es que tiene ventisca o si tiene terremoto, porque terremoto es su ataque legado, así que ventisca puede ser para los dragones. Yo sigo, pero la rana ya tiene todo el cargado, así que necesito lanzar el pájaro osado como sea, bien quitarle el escudo o bien te va ranita, pero sé que lo puede resistir. No lo hace, si así tan solo no hubiese resistido esa rana. ¿Y por qué la anterior rana resistió? ¿Por qué lo hizo? Si estaba en el mismo rango de vida, no sé por qué, pero esa rana resistió. Yo le di excelente, a menos de que haya pasado un bug, algo, no sé, de que el juego haya dicho, ¿sabes qué? No fue excelente, fue genial, así te quedas y así te vas a llevar el combate para casa. Pues no lo vas a hacer, hijo. Estás en mi contra, estás en mi zona.
y sale Stunfisk, así que lo único que necesito es sacar a Venusaur, al menos lanzar el Planta Feroz. Terremoto es lo mejor que puede tener a estas alturas para que me pueda quitar más de la mitad de la vida, y después una avalancha es suficiente para que pueda ganarle a Venusaur. Yo necesito 2 Planta Feroz y quitarle ese escudo. Si le quito ese escudo todavía tengo la mínima chance de poder hacerlo. Hubiese preferido también llevarlo con Bomba Lodo, pero dentro de la Premier un par de hadas que puedas tener, sé que puedo resistirlo y que al final termino con un Bola Sombra haciendo la misma casi cantidad de daño sin no quitarle el escudo, así que yo decidí hacerlo así. ¿Por qué no lo hice completo? Porque al final terminaba farmeándome su Ninetales, terminaba teniendo más Meteor Bola de lo que yo ya no quería, por eso no lo lancé completo, y yo lo que necesitaba era de que Stunfisk se quede con vida para entrar a farmear, porque necesito lanzar 2 ataques, uno no me va a servir, así que necesito un Bola Sombra más, lanzo el Puño Sombra para quitarle el último escudo, y aquí está todo. Aquí lo único que necesito es lanzar Puño Sombra y se acabó. Tengo 1, tengo 2, Meteoro Bola, por más de que sea un cañón de cristal, puedo resistirlo. Que me lance el ataque, sé que lo voy a resistir con lo mínimo y me sale el overtap. Me salió el overtap y terminé perdiendo el combate. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activa la campana de notificaciones. Pone la sección toda, revisa que tenga los 2 corchetes al lado para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y toda esta semana seguidito vamos a tener video día, tarde, no, toda la semana. Así que activarlo porque son videos que no vas a ver en ningún otro canal por ahora, o capaz sí más adelante, pero por ahora no los has visto, para que puedas estar atento de todo. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!